pero esta protección es desde otro lugar, es desde la negación de la capacidad jurídica de las infancias y de las adolescencias, interponiendo o impidiendo el derecho a poder participar de las decisiones esenciales que afectan la vida de los niños, casi llegando a considerarlos como una propiedad de aquellas personas desde las que se les hace dependientes, los niños y las niñeces como propiedad de los adultos. A lo largo del siglo XX, este paradigma ha ido cambiando y se han ido incorporando algunas otras nociones que se corren de la relación de dependencia que suponen los niños en relación a los adultos. No solo en esto tampoco, no solo fueron las niñeces, sino también las mujeres, las personas con discapacidad fueron grupos de personas considerados en situación de vulnerabilidad. Al menos en estos últimos 50 años, 30 en particular, se fueron introduciendo algunos cambios que indican este pasaje desde objeto de regulación jurídica a sujeto de derechos. Este proceso de cambio de paradigma en el campo de las infancias tiene un hito internacional muy importante en el año 1989, que luego de 10 años de trabajo se proclama la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Este es un punto de partida para considerar a los niños y a las niñas como sujetos de derecho y por tanto como sujetos políticos. Es en este sentido el que la Convención instala una perspectiva que reconoce a los niños los mismos derechos que las demás personas. La Convención es importante porque nos obliga a los estados y a la sociedad a garantizar los derechos para que puedan ser ejercidos y respetados por las demás personas. Esto es importante porque implica que por primera vez en la historia, a nivel internacional, se consensúa que la niña puede ejercer la ciudadanía, es decir, que es sujeto de derechos, dejando de ser considerada como un objeto de protección. Esto es importante porque se da un giro al enfoque de la protección, porque no se trata de proteger a la infancia, sino a los derechos de esas infancias y adolescencias, reconociendo algunas dimensiones que son claves para trabajar y para pensar la perspectiva de derechos. El principio del interés superior, el principio de protección especial, el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, la autonomía progresiva. Son algunos mojones que nos permiten orientar y trabajar desde la perspectiva de derechos. La Convención tiene ya casi 30 años y aún así es necesario seguir debatiendo y seguir hablando y seguir construyendo algunas otras prácticas que se inscriban y que visibilicen al niño como sujeto titular y activo de derechos. Nosotros por eso pensamos en estos espacios de debate y de construcción, porque los problemas sociales que afectan a la niñez desbordan a lo privado, a lo público y nos interpelan a construir desde lo común. Hoy lo común es pensar en otras claves teóricas, en otras claves políticas, que es de lo que nos va a hablar Fran, sobre las infancias contemporáneas, las infancias libres. Perfecto, gracias María Ángeles. Bueno, yo quería proponer para empezar a charlar sobre infancias contemporáneas, infancias libres, esta publicidad, ¿no? Que es una imagen de un supermercado, que esta imagen creo que es de hace 2 años, y propone esto, ¿no? El Día del Niño, y dividiendo, ¿no?, en varones y mujeres, los niños con C de campeón, las niñas con C de cocinera, ¿no? ¿Y qué implica todo esto? Yo creo que para empezar a delimitar o poder empezar a charlar sobre esto, cabe mencionar en el marco en el que se dan estas charlas, tienen que ver con este cambio de denominación propuesto por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, de cambiar la denominación de Día del Niño a Día de las Infancias. Y saber cuál es la finalidad de esto también abre el panorama para poder entender a las infancias desde un enfoque de derechos y diversidad, ¿no? Teniendo también en cuenta la perspectiva de género. Entendiendo también el uso del lenguaje, ¿no? Entendiendo que el lenguaje crea sentido y que muchas veces este lenguaje tiende a cristalizar y reproducir desigualdades, ¿no?
La transformación de la sociedad tiene que ver también con el aspecto simbólico, a través del cual vamos a nombrar y vamos a dar cuenta del mundo que nos rodea. Otra dimensión que me parece interesante remarcar es la dimensión del juego, ¿no? En las infancias, la cual siempre nos viene a suponer etiquetas y roles desde el momento de que nacimos, cuando nos es asignado un género, generalmente condicionado por la genitalidad, dentro del cual se van a entrelazar un montón de proyecciones de todas las personas que nos rodean, entendiendo también que el juego es una forma exploratoria a través de la cual las infancias van a emprender una búsqueda constante de lo que están atravesando, tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Definir ciertos juegos como de nena o de nene van a cerrar la posibilidad al desarrollo pleno de la infancia. Esta infancia que busca, que crea, que juega, y es nuestro deber como sociedad acompañar los procesos identitarios y poder velar por infancias libres que no supongan determinismos, pero sí libertad. ¿Esto qué quiero decir? Que el acompañamiento tiene que ser un acompañamiento que no determine, ¿no? En este sentido de poder dejar a la infancia en una instancia de exploración, ¿no? Y de autoconocimiento. En Argentina, desde el año 2012 contamos con la Ley de Identidad de Género, es la Ley 26.743. Esta ley define a la identidad de género en el artículo 2 como esta vivencia interna y personal del género, tal como cada persona la siente, que va a poder coincidir o no con lo que se es asignado al nacer, y que puede incluir la vivencia personal del cuerpo y otras dimensiones, ¿no? En este sentido, lo que se empieza a compaginar es un panorama más amplio de las posibilidades de vivir la infancia, desde un marco normativo que acompaña y no patologiza ni excluye a las vivencias diversas, ¿no? Esta ley, que es tan importante para uno de los grupos históricamente vulnerados de nuestra sociedad, también provee un artículo sobre el trato digno, planteando que se debe respetar la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en el Documento Nacional de Identidad. ¿Esto por qué? Porque la ley prevé que se puedan se pueda llevar a cabo los cambios registrales de las personas sin que esto suponga una obligación, sino que es un derecho, ¿no? Entender que no hay una sola forma de vivir la infancia tiene como fin poder romper con los estereotipos de género, poder salir del binario y dejar a las identidades disidentes y no hegemónicas como lo distinto, porque todas las personas somos distintas. Se trata de aceptarnos y de darnos lugar para que cada persona emprenda su recorrido identitario como lo desee, de manera libre y sin miedo a sufrir consecuencias irreparables. ¿Esto por qué lo digo? Porque es necesario entender que muchas personas, principalmente de la comunidad trans, al hacer esta salida del closet o dar a conocer su identidad, generalmente, históricamente, momentos previos a la ley de identidad de género y al abrazo colectivo por parte del Estado, eran personas que eran excluidas de su hogar a edades tempranas. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona de 10, 11, 12 años queda por fuera del sistema familiar y por ende del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema laboral, y eso es una vulneración de derechos, ¿no? Y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Y creo que esto también como para cerrar, que desde el lugar, desde donde nos posicionemos como profesionales, como docentes, como sistemas de protección y como sociedad, será lo que determine el libre desarrollo de las infancias, donde el norte tiene que ser el interés superior de ese niño, de esa niña, de ese niño. Listo, hasta acá. Marian. Fran, me parece que ahí hay un mensaje en el chat que Sí, quizás no sería estaba interesante. viendo acá. Por ahí, digo, me parece que tiene que ver un poco con lo que decís. ¿Qué de la perspectiva de familia la genitalidad condiciona? Históricamente la genitalidad condiciona a lo que entendemos por el género que se nos asigna, ¿no? Y esto cómo tiene que ver en la determinación de esa persona. A ver, el paradigma médico hegemónico instala que la sociedad está regida por dos géneros posibles, ¿no? Pene igual varón, mujer igual vulva, y no hay otras salidas posibles, y donde lo que es distinto suele ser patologizado, o suele ser, sí, patologizado principalmente. Pensemos en el recorrido histórico, por ejemplo, de las intervenciones que se han hecho sobre las personas intersexuales, las personas que históricamente son conocidas como hermafroditas. Estas personas históricamente han sufrido como
readecuaciones sobre su genitalidad, porque esa genitalidad ambigua no se adaptaba a un modelo conciso en cuanto a seguir este lineamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la genitalidad sí condiciona. Lo que por ahí nos prevé una posibilidad es esta distinción entre lo que es el sexo y el género, ¿no? Entendiendo el sexo como una dimensión más tomada en cuanto a la biología, más allá de que haya teorías que por ahí hoy por hoy se corran de ese discurso. Por ejemplo, lo que plantea Judith Butler respecto a esto es que el sexo y el aspecto biológico también es una lectura que se hace sobre las corporalidades, ¿no? Y el género entendido como un constructo social. Entonces, si esto no siempre va de la mano, también se abre el panorama a diferentes posibilidades. Y por suerte hoy en Argentina contamos con leyes como la Ley de Identidad de Género que permiten ampliar y validar esas identidades que no condicen con las normativas hegemónicas de los sistemas médicos, ¿no? Yo un poco retomo, ahí dicen algo más, por ahí me parece que te contesta o escriben algo, Fran, no sé si querés leer, digo, que está vinculado con esto. Más allá de la... Quiero pensar en esta pregunta que hace Fabián García sobre qué de la perspectiva de familia. El paradigma de protección integral reconoce como un derecho el derecho de los niños a vivir en familia. Es decir, que el Estado y el sistema de protección tiene que generar las condiciones para las crianzas y los cuidados en el centro de vida. Ese es uno de los puntos principales que componen el interés superior. En el paradigma tutelar, en donde lo que yo hoy mencionaba, el peligro moral y material, el peligro material identificaba como posible de separación del centro de vida las condiciones de pobreza. Hoy eso no es posible, es decir, que algún grupo familiar o familia que no pueda garantizar los cuidados integrales de sus niños o niñas, no puede, esto no es un motivo de separación del centro de vida del niño. Hace 40 años era un motivo, hoy eso ya es inadmisible, digamos. El Estado tiene tiene la obligación de garantizar las condiciones de desarrollo de esos niños, incluyendo la asistencia material. En ese sentido, la perspectiva de familia se revaloriza dentro del paradigma de protección de derechos. Sí, yo retomo un poco esto que sí. ¿Querés agregar algo más, Fran? No, hablando de esto, también Fabián pone en el chat, más allá de la construcción cultural, ¿no es naturaleza biológica? ¿Puedo cambiar yo la naturaleza? El tema es cómo entendemos a la naturaleza y a la biología, ¿no? Entendiendo que se basan en paradigmas médicos. Lo que es natural en realidad es un discurso humano que pone nombres sobre ciertas diferencias anatómicas y fisiológicas. Entonces, entendiendo eso, sí, o sea, no es algo que se pueda cambiar, sino readecuar, digamos, en ese sentido. Más allá de esto, el género, al ser una construcción cultural, puede condicir o no con el aspecto corporal. Hay personas que no les interpela la corporalidad, hay personas que buscan adecuar esa identidad a algo más acercado o algo más cercano, pero el tema es entender que también la biología es un discurso, ¿no? No por esto, por desmerecer una ciencia, ni mucho menos, pero sí entender que lo que es natural es una construcción también del hombre, es una lectura sobre las corporalidades. Sí, me parece que una de las cuestiones que introduzco ahora tiene que ver con algo de esto que vienen mencionando ustedes sobre el recorrido histórico, sobre algunas diferencias que se vienen sucediendo a lo largo de la historia, que es que me parece que vamos haciendo, no solo qué hace el Estado con las diferencias, sino también qué se hace en el orden de lo comunitario con las diferencias, ¿no? Cómo se soporta lo que se dice del cuerpo, cómo se soporta lo que se dice de aquello que no anda bien, ¿no? Y de que cotidianamente se mira y se escucha en el barrio, digamos, en la plaza, fuera de las casas, ¿no? Y eso también me parece que es necesario ponerlo a conversar, sobre todo para que podamos pensar que la política de protección integral no tiene que ver con una política
que se reduce a una institución pública, ¿no? Y que esa política solamente se pone a trabajar o se gestiona dentro de instituciones públicas, llámese escuela, hospitales, o dentro de nuestras instituciones de protección, sino que esa política pública trasciende los muros de esas instituciones e intenta instalarse justamente también en el orden de lo comunitario, ¿no? Digo, me pregunto, ¿cómo podemos pensar la protección integral en el marco de una plaza, ¿no? De un espacio público? ¿Cómo pensamos justamente la protección integral en, no sé, cuando vemos a los chicos caminando en las calles, ¿no? Digo, justamente planteo lo público porque es un lugar donde hay mucha disputa respecto de que hoy en este momento la salida hacia la afuera por la pandemia está siendo como un poco peligrosa, ¿no? Entre comillas, pero antes de la pandemia muchas veces la circulación en el afuera también venía viéndose peligrosa por otros motivos, ¿no? Digo, antes, ¿se acuerdan ustedes justamente que los discursos que aparecen de muchas personas es que antes se podía vivir en la calle, ¿no? Los pibes podían jugar en la calle y que la calle estaba más habitada porque aparentemente había un sistema de protección, aunque no era llamado de esa manera, pero que era más fácil de que los pibes estén cuidados y las pibas estén cuidadas en las calles, ¿no? Hoy, indudablemente, eso no es tan así, ¿no? Y no parece que ese sistema que se había construido hasta ese momento, donde la calle era cuidada para que pudiera ser habitada por cualquier persona, hoy no es de esta manera, ¿no? Y que justamente todo el tiempo lo que vamos haciendo en la calle está vinculado a ver las diferencias. Creo que donde se expone todo el tiempo las diferencias es en lo público, ¿no? Y ahí es donde vamos intentando catalogar un poco de qué se trata esa diferencia, y creo que lo que nos fuerza fuertemente es ponerle un nombre a la diferencia. Entonces, no sabemos si ese es mujer, si ese es gordo, si ese es niño, si ese es ladrón, si ese que tiene la gorra puesta es por alguna cuestión, ¿no? Rápidamente la diferencia parece que nos remite a necesariamente a ponerle un nombre. Y ahí me parece que es interesante, introduzco un poco la función del lenguaje, el lenguaje social, porque también es una construcción del lenguaje, ¿no? Y que el hecho de cambiar estos paradigmas, el paradigma de tutelar, poder pensar ahora el de protección integral o el de derechos, no es algo casual y no es algo que simplemente alguien introduzca para marcar otra diferencia, ¿no? Sino justamente es hacer lugar a esas diferencias que se acontecen, diferentes formas de vida, diferentes formas de transitar las infancias, porque eso está directamente vinculado con las historias de una comunidad, con las historias de un país. O sea, un niño no crece en soledad independientemente, o una niña sin los efectos de una ciudad, de su barrio, ¿no? Entonces, es necesario también poner a trabajar que de las políticas comunitarias como parte del sistema de protección, ¿no? Digamos que aquello que acontece en el orden de lo público, no hay como muchas veces una diferencia y una brecha muy fina, que en aquello que acontece en el orden público es, como no es mío, ¿no? Me interpela, no es mío, pero intento rápidamente ponerle un nombre, de qué se trata, ¿no? ¿Qué es esto que estoy mirando? Y cuando es mío, uno queda ahí atrapado e intentando de que los demás no miren porque eso es mío, ¿no? Entonces ahí siempre hay una tensión fuertemente que aquello que sucede en el orden de lo público sigue estando aún afectado sobre aquel paradigma que es un poco de tutelaje, ¿no? Es algo así como, si esto le pasa a mi hijo o a mi hija, nadie me dice nada o nadie tiene que decirme nada porque esto es del orden de mi intimidad, ¿no? Ahora, si sucede con el hijo del otro o con la hija del otro, ahí uno tiene la posibilidad de decir, ¿no? De que eso debería ser de otra manera o deberían criarlo de otra manera, ese niño o niña debería ser de otra manera. Y creo que lo que se pierde en esa dicotomía es justamente la voz de los niños o de las niñas, ¿no? Que me parece que es un poco donde vamos anclando el paradigma de derechos con perspectiva de género, que está vinculado a, bueno, empecemos a escuchar más a los chicos y a las chicas, ¿no? Digo, ahí creo que no caeríamos en preguntarnos si me corresponde o no me corresponde. Sí lo que corresponde es hacer lugar a aquellos los que dicen los niños, las niñas y los adolescentes en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿no? Con Natalia conversábamos en algunos ejemplos sencillos y decíamos que si uno ve en la calle a un niño que está cruzando la calle en rojo y vienen los autos, y digo, uno se pregunta, ¿qué hago? ¿Lo protejo? ¿Lo dejo que cruce sabiendo que lo pueden chocar?
¿no? Digo, ejemplos o experiencias muy pequeñas, y después esas como mínima a otras que son mucho más complejas, ¿no? Que están vinculadas a una protección que implica, bueno, si uno está viendo que hay una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿qué nos pasa con eso, no? Si intentamos justamente, bueno, no lo nombro, no lo miro, o uno intenta ahí ver de qué se trata eso, qué está pasando, porque no solo le está pasando al niño, a la niña o al adolescente, en algún punto entendemos nosotros que nos está pasando a todos, ¿no? Le está pasando al barrio, le está pasando a la ciudad. Sí, un poco lo que conversábamos tenía que ver con esto de cómo entendemos a aquellos que necesitan cuidado, ¿no? Qué lugar cumplen o qué rol cumplen en la tarea del cuidado en sí mismo. Nosotros pensamos en cómo nos implicamos como comunidad y como sujetos pertenecientes a una comunidad en ese cuidado, en esa tarea, y que también haga lugar a lo que cada uno de los chicos puede ir produciendo en ese mismo proceso, ¿no? Poder darles lugar a la voz, a sus deseos, a sus maneras de transitar su infancia y su adolescencia. Entonces eso nos va a dar la coordenada a nosotros para saber cómo acompañarlos, lejos de llevarlo a la normalización y lo que debería ser es tal cosa, y por ende mi función de cuidado es empujar a que ese sujeto se adecue a esa norma que no es su manera de transitar ni su infancia ni su adolescencia, ¿no? Bueno, un poco pensando en sí, creo que lo que sumamos un poco tiene que ver con una cantidad de estereotipos alrededor de las infancias, ¿no? Que claramente hay campañas y que todos las conocemos, y es que un niño no nace chorro, digamos, ¿no? Un niño no nace ladrón, ¿no? Me parece que hay cuestiones ahí que tienen que ver que el transitar de los niños a las niñas y los adolescentes no es sin consecuencias o sin los efectos de una sociedad, sin los efectos de una institución, de un Estado. Entonces, por eso es que planteamos y pensamos la protección integral, no solo desde el Estado y de las instituciones públicas, sino también es necesario pensarlo en términos comunitarios. Es necesario pensarlo para que sea posible volver a habitar de otras maneras, ¿no? Como inaugurar otros modos de cuidar también por fuera de las instituciones, porque hay algo de la posición del otro, que mira, que escucha, que no necesariamente está vinculado a que porque sos adultos deberías o no cuidar, ¿no? Digo, entre los niños o entre las niñas, en las escuelas y en las experiencias lúdicas que uno comparte o no, uno va introduciendo eso entre ellos, ¿no? Que el otro es distinto, que al otro le pasan cosas, como te pasa a vos. Entonces, digo, vamos tratando de introducir entre los niños y las niñas cuestiones que tienen que ver con hacer lugar a las diferencias y a pensar los cuidados, que después hay un tiempo ahí en ese proceso que parece que lo interrumpimos e intentamos que sea de otra manera, ¿no? Después entre los adultos no nos podemos seguir diciendo cómo seguir cuidando. Es como que ya es algo que es algo sabido, cuando en realidad habría que seguir pensando entre los adultos también y las adultas de qué manera podemos seguir cuidando a estas infancias que no son otras, son estas, ¿no? Y que no son casuales. Tienen que ver con los niños y las niñas con las cuales nos encontramos en el supermercado, en la plaza, en las instituciones, y que nos van mostrando con sus modos, según sus posibilidades de desplegar lo que les pasa, que algo acontece. Y nuestra decisión política es hacerle lugar. Bueno, dejo hasta ahí a ver si alguien fue escribiendo. Perfecto. Sí, acá Mariela Gómez puso, a medida que iban hablando ustedes, puso, creo que es fundamental conocer que la infancia tiene derechos, así como todas las personas. Por esto, informarnos acerca de cuáles son esos derechos es aún más importante. Después continuó y puso, es desnaturalizar cosas que incluso los adultos tienen y tenemos como normales. La sociedad está transformándose, no nos podemos quedar con los paradigmas de la modernidad. Y otra cosa para pensar es que como adultos tenemos la responsabilidad de validar esos derechos. Sí. Sí, la perspectiva de derechos un poco lo que hace, y donde en relación a las infancias hace mucho pie, tiene que ver con la voz de los niños, justamente qué lugar les damos. Ya no son un objeto perteneciente al mundo adulto, del cual el adulto decide absolutamente todo, sino de que a medida que estos niños, niños y adolescentes van desarrollándose, cada vez va aumentando su grado de participación en los procesos que están implicados.
¿qué puedo decir? Al principio puedo decidir sobre cuestiones más pequeñas, no tan grandes, como qué es lo que me gusta comer, o algunas cuestiones mínimas de qué medias me quiero poner, y a medida que van desarrollándose y que los adultos los pueden ir acompañando en el desarrollo de su propia voz, pueden ir tomando otras decisiones y elecciones que de alguna manera van construyendo también su manera de producir después la adultez, de verse como adultos de sus proyectos de vida, ¿no? Sí, y otra cosa que agrego a esto que dice Natalia es que no es casual, digamos, que ahora nos detengamos a hacerle lugar a la voz de los niños, las niñas y los adolescentes. Digo, algo la historia fue pronunciando respecto de los cuidados que claramente quedaban, restringidos, limitados, y que muchas veces ponía y ponen en riesgo a los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, necesariamente el Estado debe garantizar que eso no sea una práctica natural, ¿no? Digamos, no puede ser una práctica natural que pase desapercibido o que no nos haga pregunta los modos de descuido que los adultos muchas veces tienen para con los niños, niñas o los adolescentes, ¿no? Entonces, eso también me parece que es interesante, anclar el paradigma de derechos, reconociendo que antes, ¿no? Indudablemente fue necesario hacer lugar a este paradigma, porque claramente la vulneración de derechos que se venía aconteciendo era, bueno, tremenda, ¿no? Digo, en nombre de la privacidad, muchas veces los adultos llegaron a cometer atrocidades para con los niños, niñas o los adolescentes. Entonces, digo, me parece que ahora hay una serie de normativa y de política pública que va a favor de hacer lugar a la voz de los niños, niñas o los adolescentes, justamente a partir de un sistema de protección que, insisto, no solo es de las instituciones públicas, sino también tiene que formar parte la comunidad, ¿no? Es sumamente necesario. Pienso como en el recorrido de la constitución de la infancia, la concepción del niño, desde épocas de los griegos acá, ¿no? Cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido adecuando. No sé, pienso en los niños trabajando en el siglo XVIII, ¿no? En todas estas cuestiones de tomarlos como pequeños adultos por algún lado y quitarle cualquier posibilidad de decisión, ¿no? Y qué importante es también avanzar, y el avance que se ha hecho, obvio, es un poco de lo que hablaba María Ángeles al principio. Después, sí, un poco igual, Francisco, retomando, digo, esto del siglo XVIII y los niños trabajando, uno puede pensar en todavía en las niñeces que aún subsisten en determinados sectores del país, como mencionaba María Ángeles, las diferentes infancias también en función de la posición social que se ocupa en el entramado social, y todavía hay niños trabajando, hay niños no considerados niños, y que hay que repensar. Digo, el avance en la legislación es importantísima, pero la adherencia cultural y de la sociedad, de la comunidad, de lo que estas leyes están nombrando, es fundamental, porque si no queda en letra muerta y no podemos darles lugar a los niños, niñas y adolescentes a que se desarrollen de una manera diferente, ¿no? Sí, y en esto que decís de las intervenciones, digamos que hay que seguir produciendo desde lo comunitario para que, digamos, en el orden de lo social o de lo cultural haya un movimiento. Me parece que hay cuestiones que son los pibes mismos los que muchas veces nos van como enfrentando nos invitan a que algo de eso se produzca, ¿no? Digo, recuerdo escenas donde los pibes llegan a sus casas, ¿no? Porque en la escuela les enseñaron cuáles son sus derechos y rápidamente son, ¿no? Desconocidos, ¿no? Los adultos dicen, che, bueno, pero eso tampoco es tan así, ¿no? Interpelan, los niños escuchan, mi derecho es que no me trates mal, llegan a su casa, a sus hogares, plantean esto, y muchas veces los adultos ahí quedan como interpelados, ¿no? Entonces, digo, traigo esto también porque el avance en materia de derechos, muchos niños, niñas y adolescentes conocen muchos de sus derechos, ¿no? Ahora, el punto es muchas veces en qué lugar se para el adulto para poder hacer lugar a eso que dicen los niños, que claramente en ocasiones les parece que los niños los interpelan y quedan como niños desobedientes cuando plantean y demandan que se protejan sus derechos, ¿no? Entonces el adulto intenta ahí como sancionar. Entonces, por eso me pregunto nuevamente sobre si no tendríamos que seguir pensando cuál es la posición del adulto o cuáles son los cuidados que hay que seguir construyendo, o de qué otro modo tiene que poder pensar los cuidados los adultos. Tenemos que seguir pensando los cuidados los adultos, porque nos demandan los chicos, las chicas y los adolescentes. No es porque lo demandemos cada uno de nosotros. Digo, ahí hay una demanda
que tenemos que poder hacerle lugar para poder protegerla, si no, no tiene sentido. Sí, para protegerla y para acompañarla en esos términos de poder también entender de que ellos también tienen sus factores de protección. Digo, cuando ellos nos interpelan con esto de mi derecho es este y lo llevan a las casas, muchas veces dicen, no, prefiero que no se entere de cuáles son sus derechos, porque también ahí hay una pérdida tal vez de poder en las modalidades que ya venían fijadas en la historia familiar y cultural de cómo es la crianza y cómo debe ser acompañado o enseñado un niño. Entonces, esto nos pone ahí en tensión porque también rompe un poco la lógica de que el poder en la relación está de un solo lado. Hay que hacer lugar a las voces de estos chicos para la construcción de sus procesos. Y eso es toda una tarea, es todo un aprendizaje que tenemos que hacer de poder escuchar qué es lo que nos están diciendo y cómo necesitan ellos que nosotros acompañemos sus procesos de desarrollo. Sí, en este sentido es interesante pensar una categoría que es el adultocentrismo, digamos. El paradigma de protección de derechos interpela el adultocentrismo, lo pone en jaque, porque justamente cuestiona esa simetría validando otros discursos que no son los discursos de los adultos. Y empieza, a poner en la escena, ahí justamente estaba leyendo algo que decía Mónica, el protagonismo de los niños y el derecho a que su opinión sea tenida en cuenta. Pero para eso hay que saber preguntar, como también dice Mónica, y saber escuchar, digamos. Eso me parece que es clave. Y en este saber escuchar, enlazo lo que dice Mariano de, bueno, de qué otros modos o de qué modos escuchamos y de qué otros modos construimos esa escucha para dar lugar y para que esa opinión tenga incidencia en su vida cotidiana, pero también en la formulación de las políticas públicas. Y que muchas veces lo que dicen los chicos, las chicas, interpela profundamente a los adultos, ¿no? Y que, digo, no está mal que uno no tenga una respuesta en ese momento, digo, no está mal que uno no sepa qué decir ahí. Creo que la primera protección es justamente poder escuchar, ¿no? Y no quedar tan aterrado con lo que los niños y las niñas dicen, porque claramente hay soportes que el adulto tiene, ¿no? Digo, frente a esto, nosotros tenemos una guardia 24 horas, y digo, si un adulto escucha una demanda de un niño, el adulto tiene formas de poder, digamos, buscar lugares específicos para poner su demanda y que podamos acompañarlo al adulto en lo que le sucede y también al niño, ¿no? En este sentido también hay un ideal de adulto que hay que seguir repensando respecto de, bueno, el niño le dice al adulto y el adulto debería poder resolver todo para que el niño no sufra o sea feliz, ¿no? Digo, bueno, tratemos de ir pensando de qué otro modo, ¿no? Sigamos pensando de qué otros modos, que está muy vinculado a la construcción de familias, a las identidades de familia, a los roles, ¿no? Hay una cuestión de movimientos en la construcción de familias que justamente también hay que seguir revisando. Entonces, fíjense que poder pensar en escuchar la voz de los niños, las niñas y los adolescentes, nos hace ir abriendo una serie de categorías o de encontrarnos, rozarnos con estereotipos que uno ha advertido, necesariamente tiene que poder abrir la posibilidad de acompañarse, ¿no? Digamos, de acompañar aquello que va aconteciendo, sobre todo cuando se trata de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que muchas veces quedamos tan afectados que nos cuesta en ocasiones acompañar. Por eso es necesario, bueno, convocar a otros, ¿no? Convocar a otros para que también acompañen a acompañar, ¿no? Esto es como sumamente necesario. Pienso que eso, yo estoy como siguiendo el chat, había una pregunta que decía justamente qué se hace con los adultos que forman parte de esas familias, de esos niños, niñas, adolescentes, y me parece que viene en línea con lo que estabas diciendo recién, Mariano, esto de poder acompañar, ¿no? Eso también, bueno, un poco lo que estaba planteando con lo que decía yo, ¿no? Es acompañar sin las presiones de exigir definiciones, de exigir determinismos, ¿no? Sino acompañar esas vivencias que
son variables, ¿no? Y que también, bueno... Sin ser juzgados, ¿no? Digamos, totalmente, cuando totalmente. uno convoca, y agrego esto porque digo, también tenemos que poder decir que cuando acompañamos a los adultos nosotros para que acompañen a sus hijos, hijas o a sus niños, digamos en general, y niñas, no estamos señalándolos como deberías como adulto ser mejor adulto, deberías cuidarlo mejor o no estás cuidando bien, ¿no? Digo, en ese sentido también es importante que cuando nosotros escuchamos a un adulto, no estamos esperando que aparezca en el teléfono o en las entrevistas un adulto ahí ideal que responda, porque también ese adulto está atravesado por cuestiones circunstanciales de época, ¿no? Entonces digo, son consideraciones que sumamente necesarias hacer y es un trabajo que también hay que seguir haciendo, ¿no? Y entiendo que el gobierno en general va construyendo políticas que permiten también hacer lugar a los formatos y a los modos de ser adultos, ¿no? A los modos que tienen cada sujeto de habitar su adultez o de ir construyéndolas. Entonces, creo que ahí hay como un permiso que tenemos que ir construyendo, digamos, habilitando, que tiene que ver con, bueno, vayamos haciendo lugar a las formas de presentación que tienen los niños, que tienen los adultos, para que podamos ir acompañándonos, ¿no? Pero creo que esto, tomo lo que decíamos al principio respecto de las diferencias. Creo que las diferencias a lo largo del recorrido histórico, digamos, tienen siempre connotaciones un tanto patológicas o de anormalidad, rápidamente, ¿no? Creo que lo que nos cuesta es poner ahí un velo que no nos deje tan ceñido o tan ajustado o encorsetado a aquella mirada respecto, de encierro, de tutelaje, ¿no? Como, bueno, este niño si se comporta así hay que encerrarlo, o esta madre así no puede ser madre, este padre, digo, rápidamente hay como respuestas tan livianas, muchas en ocasiones, a una complejidad que es mayor y que no se va a salvar una complejidad con una o dos o cuatro respuestas, sino que justamente tiene que ver con un proceso, con un tiempo de lo que le pase a cada uno de los niños, niñas y adolescentes, lo que le pasa a los adultos, los tiempos institucionales, ¿no? Me parece que hay que ir reconociendo que la diferencia no es en sí misma, sino justamente la diferencia es la complejidad y todo aquello que lleve a acompañar procesos, ¿no? Totalmente. Después, bueno, Mariela dice que conozca cuáles son sus derechos es fundamental. Luciana dice, es primordial acompañar la infancia, reconocerlos como titulares de derecho, incorporarle desde temprana edad cuáles son sus derechos y acorde a su edad ir acostumbrándoles a tomar pequeñas decisiones. Esto tiene que ver con lo que hablaba María Ángeles al principio de la capacidad progresiva, ¿no? Del interés superior, como correrse de esta mirada adultocentrista y entender también lo que es la capacidad progresiva, que a mayor edad o a mayor maduración, digamos, hay diferentes instancias y poderes de decisión desde lo judicial, digamos, ¿no? Desde cómo los entendemos y las entendemos como sujetos de derecho, ¿no? Después, Mónica dice, estoy de acuerdo de escuchar a los chicos, ellos son los verdaderos protagonistas de los cuidados, esto es lo que habías contestado vos, María Ángeles, los mayores tenemos que escucharlos y saber escucharlos, porque podemos dar diferentes opiniones y no dar soluciones a ninguno de sus problemas a los que están expuestos, a los abusos posibles, ultrajados, donde faltan políticas públicas para su protección y sus cuidados. Después Mariela pone, y nosotros como responsables de esos espacios tenemos que acompañar a las familias con todo lo que eso implica. Es súper difícil y necesario entender que no todas las familias estarán de acuerdo, pero deben entender que es cuestión de derecho, nada más y nada menos. Y tal cual yo coincido en esta mirada, ¿no? Que estamos hablando de derechos, no de cosas que por ahí muchas veces, bueno, a las personas que trabajamos ejes de diversidad o de perspectiva de género, por ahí se juega la contrapartida de plantearlo desde la ideología de género, desde un adoctrinamiento. Estamos hablando de elevar las posibilidades para que todas las personas tengamos las mismas oportunidades en una sociedad donde se tiende a esto que decías, Mariano, a patologizar o expulsar a lo que es distinto, ¿no? Y podemos ver, en cuanto a lo que es diversidad, por ejemplo, que en el recorrido histórico se ha castigado siempre a lo que va por fuera de la norma. Y este castigo fue variando, depende del momento sociohistórico desde donde nos paremos, ¿no?
se ha considerado pecado, se ha considerado crimen, se ha considerado enfermedad, y es un poco correr de eso, porque eso también es limitante al libre desarrollo de las infancias. Eso me parece interesante charlarlo, pero ahí es como para plantear otra charla aparte, ¿no? Ujú. Sí, creo que digamos, introduzco un poco de las siguientes charlas que están programadas, que están muy vinculadas, digamos, también a que sigamos pensando de qué modo, no solo dentro de las instituciones, sino qué posición toma cualquier otro, digamos, que forme parte del barrio, de la comunidad, respecto de lo que acontece, ¿no? De lo que acontece o lo que le sucede al otro, ¿no? Siempre pensamos en esto de que la vida no solamente sucede en Facebook, ¿no? O en la dimensión de las redes, ¿no? Digamos, hay mucho de vida que muchas veces no queda expuesto, que quizás tiene que ver con el sufrimiento, con la vulneración de derechos, o a veces también hay vulneraciones de derechos en las redes, claramente. Pero lo que digo es que ahí hay una posición que hay que ir construyendo, ¿no? Que no se trata de si me pertenece o no me pertenece, participo o no participo, ¿no? O me implico o no me implico, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un trabajo de construcción, de corresponsabilidad, que es uno de los temas que vamos a seguir trabajando en los encuentros siguientes, porque la corresponsabilidad tiene que ser habitada por cada uno de nosotros y de nosotras que formamos parte del sistema de protección. Insisto, no en términos solamente institucionales, o del Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, del Poder Legislativo, digamos, hay una serie de normativas que hay que seguir trabajando, pero sobre todo me parece que hay que seguir apuntando a aquellas transformaciones que impliquen un cambio o que introduzcan modificaciones en el orden de lo social, ¿no? de lo comunitario. Me parece que ahí es donde tenemos que insistir que la normativa pueda cobrar sentido, ¿no? Que no quede solamente, no se trata de una ley que está escrita, sancionada y la tenemos, ¿no? Ahí no están las garantías. Eso es un paso. Digo, las garantías me parece que están dadas en tanto podamos ir construyendo posible o volver disponible aquello que quizás en otro momento no lo estaba, ¿no? Y que ahora quizás sí. Sí, en ese sentido, y leyendo esto de las políticas públicas de protección y cuidados, en el encuentro que viene, el jueves que viene, vamos a charlar justamente de las prácticas posibles en este contexto en el sistema de protección. Así que las y los invitamos a participar de la charla que viene para trabajar este tema puntualmente. El jueves siguiente vamos a trabajar corresponsabilidad, primeras líneas para pensar la corresponsabilidad en la provincia, es el nombre, justamente con el encuadre que mencionaba recién Mariano. Acá Adriana pone realmente tener como adultos una escucha activa y creo que debe buscarse herramientas para hacer saber a las familias este nuevo enfoque, que si bien lleva a la convención muchos años, hay que incorporarla en lo cotidiano. Yo creo que es un poco la finalidad de estos encuentros, ¿no? Como también más allá de contar los sistemas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, poder también trabajar las cuestiones de las miradas que se tienen en torno a las infancias. Sí, y en relación a las estrategias comunitarias de cuidado y de protección, también lo vamos a trabajar y en el encuentro que viene vamos a pensar qué estrategias son posibles para ir introduciendo o ir incorporando el enfoque de derechos a la vida cotidiana. Bueno. ¿Quieren decir algo más como para cerrar o ya? Marian, Natalia. Y por ahí pensaba que quizás si después de este primer encuentro, a cada uno lo pulsa y puede pensar como algunas otras cuestiones o tiene otros interrogantes o algunos otros aportes, pienso que quizás podemos ver si dejamos un mail o en el siguiente encuentro podemos retomar con algo de esto, digo como para que hagamos lugar a lo que pueda dejar este encuentro, ¿no? No sé ahí qué decís, Fran. Sí, yo ahí estoy poniendo en el chat el mail de la Dirección Provincial de Formación Continua. Ok. Así
ahí pueden, nada, mandar consultas, continuar este diálogo y poder seguir articulando los siguientes encuentros. En los próximos días se va a promocionar el segundo encuentro, que va a ser el jueves 27 a las 10 de la mañana, así que tal como lo fue hoy, así que nada, en cualquier momento seguramente en Facebook va a salir el flyer y el link para la inscripción del segundo encuentro. Bueno, para ir cerrando, me parece que vamos cerrando. Bueno, esto, que agradecerles a los que participaron y a las que participaron y que sigamos pensando, no es simplemente un encuentro de Zoom, sino que intentemos que sea una metáfora de Zoom, digamos, que de verdad esto tenga un efecto que nos permita ir, digamos, localizar la mirada en aquello que en este momento nos convoca, ¿no? Que tiene que ver con pensar la protección para los niños, niñas y adolescentes. Así que los esperamos en el siguiente encuentro. Totalmente. Muchas gracias por participar y nos vemos la próxima.